2, 1. ¿Qué pasa, gente? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas madrugadas ya a la hora que es. Esto es una puta ruina, de verdad. A ver, si esto está bien, todo correcto, perfecto. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos allá. Nada, vamos a ir con el Final 16. Voy a... ¿Esto qué es? ¿Por qué no está...? A ver. A ver si es que no... Si es que no... Sí, vale. Mira, estaba ya diciendo qué pasa. Mira, no me he puesto ni los cascos. Ni los cascos. Me he puesto, joder. Ni los puñeteros cascos me he puesto. En fin. Me he quedado un poco... No me los quiero apretar mucho. Que no me molesten demasiado. Pues nada, a ver. Echa un vistazo a esto. Un vistazo a ver qué tal se... ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Vale, esto. Vale, ahora. Ya me decís qué tal se va viendo esto porque... se ha parado. Ahora a continuar. Nada, pues me he propuesto esta noche hacer un directo de secundarias a tope. Creo que se ve bien, ¿no? A ver. ¿Cómo se puede poner en grande esto? Joder. Nada, tío. ¿No lo puedo poner en grande? A ver, ¿qué tal? Que estoy... Joder, hay un retraso importante, ¿eh? Hay cierto... A ver. Puta mosca, tío. ¿Qué? En fin. A ver. Sí, se ve bien, ¿no? Creo que se ve bien. Bueno. En tal caso, en todo caso, si no se ve bien, pues me lo decís por el chat. O si no se escucha bien o cualquier movida que os pase con el directo. O cualquier movida que os pase en la vida en general. Da igual, podéis contármela. Ahí lo estoy yo para escucharos. En fin, pues nada, vamos a hacer las 200 millones de secundarias que tenemos. Ya está. Va a ser un directo divertidísimo, vamos. Va a ser un directo cojonudo. Si no cogí tiro el mando por la ventana antes, yo creo que conseguiremos hacer todas las secundarias. Congratulations. Congratulations. I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating No me me treats. come lo que le doy. He used to love cracking the bones from Molly's boiled, but didn't like Sí. him. Vamos. Which is why I'm of a mind that you've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? Ha hecho claro, hijo de puta. What was it you said he was? A frost wolf? That's what the laws must see. Then maybe this all has something to do with... I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Oye, ¿podríais comprar un móvil cada uno y hablar por WhatsApp? Así no se tiene que patear la guarida en cada misión secundaria. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Tú sí que eres un escombro. Bueno, me ha dicho que vaya a ver al hecatombe este. ¿Dónde coño está? Espérate, ¿dónde coño estaba? En la biblioteca.
Ah, joder, vale. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde iba? ¿Dónde coño iba? Ah, bueno. A ver lo que duro yo haciendo secundaria. Uf, que no voy a ser un poco coñazo. Is a storm coming soon? Sí. Lawsman, I need to ask you about Torgal. No le ha dicho Arpócrates, le ha dicho Osman o algo así. Me suda la polla. Something's Me not suda right la with him. polla. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite. Which is certainly a new development. She says he's hardly been touching Casi his no toca bones los of late, huesos. and she believes it may have something to do with... A ver, ¿qué le pasa al perro? I rather think she might be right. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within. Por la And I médula de see su no reason why a interior. frostwolf should be any different. ¿Tú crees, tío? Accordingly, I suspect it is not a lack of una appetite puta that mosca. afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume Una that his mosca. newfound magics require additional puta nourishment to mosca. sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Joder, no me entero lo que ha dicho ya. Frostwolves, after all, No me entero lo que ha dicho, tío. ¿Qué ha dicho? A ver, espérate. truly prey up. No, no puedo. Después de todo, las presas de los legionarios son animales mucho más grandes, de cuyos huesos tienen gran cantidad de nutrientes. Far larger animals whose bones may yield altogether different Entonces los huesos que se come ya as to no... where one might find a suitable substitute. Some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size. I don't recall ever seeing any that large. Joder, qué pedazo Little de... wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. O sea que tengo que cazar bichos más grandes. Paleoantílopes de Crésida. ¿Cómo era esto de crónicas? Aquí puedo leer lo último que... Mierda para mí. ¿Cómo era? ¿Dónde era esto? Pues un dólar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mierda, ¿veis? Es que había una cosa en el que yo podía leer lo último. No era en este juego, tío. Tributos. ¿Cómo era eso? ¿Cómo cojones era eso? Tutoriales, licencias, tío. No. ¿Esto qué es? Licencia. Tutoriales, cargar, guardar. Menú principal, atributos del equipo. A ver, espera. Técnica de combate, crónicas, inventario. Palabras clave, música de votación con Torgal. No sé, tío. No sé. A tomar por culo, ya está. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir aquí. No, espérate, no, ahí no. Pero no podéis, si es que no me deja ir a ningún lado. ¿Por qué cojones no me deja ir a ningún lado? ¿En serio? No puedo desplazarme a esa zona. Vamos. Vamos, ¿qué mierda pasa? Tiene puto sentido, o sea...
Crónicas. Hueso duro de Rael. Derrota a los paleoantílopes de Crésida. Sí. Pues vámonos a Crésida. Mapa Mundi. O sea, vamos a ver. Es el 1. Aquí. Está, ¿eh? Pero no puedo ir ahí. O sea, tengo que ir a pata. Me cago en su puta madre. ¿Tengo que ir a pata? Tengo que ir. No puede ser. Seems the hideaway is lost. Dios, tenía que haber hecho todas las misiones antes de que pasara la movida esta. O sea... A lo mejor hay algo que se me esté pasando... Que yo esté pasando por alto. Pero ¿cómo voy a ir? ¿Puedo ir en barco? Es que bueno, que puedo ir en barco. Es que es la única manera. Solo puedo ir en barco, vamos. No tiene puto sentido esto. I'd say we were in for a storm. ¿Qué dice We'll esto? see these letters to the mainland as soon as Obolus deems it safe to sail. Abrir. Ah, ahora sí podría todo. Vamos a ver, tío. Pero, ¿qué mierda le pasa a esto? ¿Puedo...? ¿Cómo? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo una puta mierda de esto, te lo digo en serio. No puedo desplazarme. Pues entonces, ¿qué hago? No la hago. No las hago. Mira, aquí está. No las hago. O sea, yo tenía pensado hacer todas las secundarias, pero están todos los obeliscos. Pero, tío, qué fallo más gordo, ¿no? No puedo. No entiendo una puta mierda, en serio. O sea que no puedo. No quiero abrir el mapa mundi. No quiero abrir el puto mapa mundi. Pues nada, pues a tomar por culo la secundaria, ya está. Pero tío. Preguntaré en el foro, tío, a ver lo que dice la peña, pero me parece rarísimo. Sí, es verdad que en algún momento me dice, ¿estás preparado? No sé qué tal. Sí, pero no me dicen nada de... Es cuando me voy a enfrentar al Bahamut. Me dice que si estoy preparado y tal, pero no me dice, no, haz todo lo que tengas que hacer, que no va a poder hacer ninguna secundaria, no va a poder hacer nada. No me dice nada de eso, ¿eh? Vamos, me he quedado con cara tonto. Bueno, claro, y tampoco puedo hacer las misiones estas. Aquí hay algo que no me... No tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver, o sea... Ahora mismo no puedo desplazarme de ningún lado, pero me imagino ya que con la misión principal ya por cojones voy a tener que ir a algún sitio. Es que aquí tampoco... A ver... Los libertadores no publican cualquier rumor que oyen de pasadas. Se juegan la piel para corroborar hasta el último detalle. Así que no dejes que todo su esfuerzo sea en vano. No me decepciones ni a mí ni a los sellos. Ni a los sellos, digo. Pues ni a los sellos, ¿no?
Ni a ellos, ¿no? No vuelva a salir eso, tío. Ah, te va diciendo cosas distintas cada vez. ¿Sabías que con cada cristal madre destruido, cada enemigo derrotado, cada nuevo aliado de los libertadores se expande en su rango de operaciones, ¿Cupo? Lo que implica más portadores liberados, más clavistas justiciados y más encargo en el tablón de anuncios. Unos humanos. Pero si están en el tablón de anuncios es porque algo malo habrán hecho. Aunque sean de tu misma especie, tienes que acabar con ellos, Cupo. Ya está todo, ¿no? Qué de peña, ¿no? Pues... Bueno, de hecho no sé si puedo... Por ejemplo, este. No. No, simplemente... Aquí no es esto de voy a seleccionarlo para tal, no. Simplemente es leerme lo que aparece ahí en el texto este y ya está. Y irme a ese sitio y cargarme al bicho en cuestión. Pero joder, tío, pero... Es una mierda. O sea... Yo me he quedado flipado, tíos. Venga, ya está, a tomar por culo. Clive, Only Sí, one. solo uno entonces no if they falta. would. Actually, we had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a caching out of gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and ELRulK.O. Sí. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains. It fucking Ay, no te ves horas. Curse breakers are spread thin, taking. And even if I could get word to all of them, I doubt they get here in time to make any real difference. Which means. Y están atacados desde varios frentes. Jill and I. Let Sí. them know we're on our way. Ayuda a Marta. Ahora por cojones me tiene que dejar ir. ¿No? Este es el gaute, este estaba por aquí, el gaute ese de los cojones. Este, ¿no? Tú, di. Doing? Misiones. Anything catch your eye? Justicia implacable. Desplazarse al obelisco. ¿Me puedo desplazar? Espérate. Batalla por la fonda. ¿Ves? Pero todo esto está bloqueado. ¿Por qué? Espérate. ¿Puedo usar el del perro? ¿Cómo era el del perro, tío? Andallo caliente. Misiones disponibles. Justicia implacable. Puedo alguno. Todas estas cosas. ¿Pero por qué está bloqueada esa misión? Seen enough? Bueno, vamos a... Espérate. Un segundo. Ah, ya está todo desbloqueado de nuevo. Vale, hay 3 frentes. Ahora sí puedo ir a donde me salga de la polla. Pues ya está, vamos a hacer la misión del perro. A tomar por culo. ¿Sí o qué? Ahora sí. Lo que pasa es que ahora... No, si no voy a la esta de Marta, pues ni puto caso. No pasa nada. Aquí está... ¿Está aquí mi parrete? Sí.
Hostia, espérate, esto está un poquito lejos, ¿no? Esto está aquí. ¿Qué hacemos? Pues nada, tenemos que patearnos este caminito hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? En fin, bueno, vamos a marcar esto. Colocar baliza. Bueno, sí, es lo mismo. Let me go with you. Let me go, let me go. Pues nada, volvemos al propósito inicial de este directo, que es hacer el máximo de misiones secundarias posible. Todo secundarias. Que le den por culo a las misiones principales. Que bien, la mayoría o muchas son también parecen secundarias, de hecho. Hace 2 capítulos, en los 2 capítulos anteriores hubo unas cuantas que digo, me cago en la puta. Vaya misiones. ¿Lo que es? No puedo ir hasta allí. Ya no puedo ir, no me puedo teletransportar. Pues nada, venga, vamos a hacer la misión del perrete. Venga, a correr. Corriendo, venga. Oh, nivel 33. Han subido de nivel. Antes no eran tan mortíferas. Go. Go. Flora clásica, sí, no te digas. Espérate. Vamos a seguir por aquí, luego nos metemos por... Vale. ¿Hay que seguir por aquí o...? Vale, estoy liando. No, 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 hay que seguir. Lo que molaría es poder... Dios, qué salvaje, tío. Qué puto animal. Me encanta. Mi puto encanta. Lo animal que es. Hay que... Flipas. Flipas. Minotauro acásico, sí. Sí, sí. Ya voy para allá. Ahora mismo voy. Sí, sí, sí. Reclusa acásica. Ahora es todo es acásico. ¿Por qué? Porque el éter... El éter. El éter, ya no hay cristales que regulen el éter y entonces hay exceso de éter en según qué municipios. Bueno, pues los antílopes, protoantílopes, paleoantílopes, como cojones se diga. Pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Pam, pa, para, para, pa. ¿Dónde están? Tiene que haber más. ¿Vale? Dios, cómo zartan. Qué saltos meten, tío. Vale, pues ya está. Enemigos derrotados. Pierde bestia. Now, ¿Qué tal? will it be enough, I wonder? A ver. Pedazo de hueso, toma. Joder. Le ha pelado el hueso y todo, ¿sabes? Ha sido como... I see that Perde. answers my question.
Which means we owe the lawsman our thanks. Claro, tío. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Bueno, pues tengo que hablar con Caron en la guarida. Vamos para la guarida. Venga. Caron. Caron, ¿dónde estás? Estaba arriba, ¿no? Estaba Caron, tío. Espérate. Aquí. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Sí. Ay, madre mía. So, Molly's leftovers weren't good enough. sobras de I'll Molly. teach me for treating you like you're still a pup. Vamos, estaba All right, muerto de fine. hambre. No need to now I know what you're after. I can see about getting summit. Speaking of which, I brought one for later. Fémur de paleoantílope. Dice... Solo huesos de Bégimo, Bengal o Adamantaimai. Solo. Tienen dimensiones similares. Joder, macho. Su médula contiene una gran cantidad de nutrientes, con suerte suficiente para satisfacer el hambre de Torgal. Pues está. El pobre perro estaba muerto de hambre. Lo tenían ahí comiendo huesos de conejo. They're nice like that. Claro, antílopes. In return, you can thank Tomes for me. Sí, claro, veis otra vez. Venga, hombre. Voy a darle las gracias. Mándale un correo o algo. A la gracia. Ahora. Anda, cojones. ¿Para qué? Para decirle gracias. Ya está, adiós. En serio. No tiene mucho sentido. Es que te tienes que cabrear, tío. Were you able to locate? We were indeed, lawsman. You pointed at... Very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving... But that reminds me. Do you recall our conversation A concerning ver, Lady recuerdo lo que Jill's role in hablamos sobre el Torgal's papel que transformation? tuvo Jill en la transformación, bla, How bla, she bla. somehow Sí, woke the power within him. sí. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But the Fenrir of El legend Fenrir de la leyenda tan served solo Shiva, servía a and Shiva. while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served, in short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw? And that number has only grown as the realm's dominance have fallen Sí. to your sword. ¿Quiere decir One que can tiene but todos los poderes o qué? speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Bueno. Pues ya está. A ver, vamos a ver lo que dice. Good morrow to you, my friend. Ah, yo pensaba que me iba a decir una última cosa. Pues Be nada. careful, Clive. Sí, venga. Que no, a las 2 de la mañana. Las putas 2 de la mañana. Seems the hideaways. Aquí hay otra misión. Aquí hay otra, venga, pues esta misma. Blackthorn. Blackthorn, ¿tienes un momento? Ahora no, es algo I just breve. wanted to ask how you're getting on. And you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass.
Is there something else weighing on? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. And that was? A sword. And the metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. Coño. So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Hey, See what venga. Karen knows about. Otra vez para Caron. Caron para acá, Caron para allá. Crawled into tires. Joder. Caron para arriba, Caron para abajo. Caron para adelante, Caron para atrás. Algo caro. Pues está ahí, está justo detrás mía. Ya no sé. Ojo, no la veo. Hostia, tío. Yo no quiero ni verla. Looking well, Karen. What do you want? Out with it. Palamero. Want to know about the sword you showed Blackthorn? Single-edged and extremely sharp. Sí. Running around after him again, are you? Dice otra vez haciéndole recadero. Siempre. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Joder. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private, which made it nice and easy for the buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off A me, ver, are dime you ya el now? puto nombre de quien te la compró. If you stop Lord Ignac's the man you want. Lord Ignac, Dalmekian tipo de bloke, Dalmeque, collects colecciona armas y weapons and esas the like. cosas. Sí. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil. Thank you, Karen. Oh. And he's I appreciate the... Vale, hay que buscar al ese. Que vamos. Está aquí. Es aquí, ¿verdad? Fucking thieving. My shop. ¿Qué? Why would anyone do such a thing? Ah, porque tengo aquí la... Ah, no me calla, en serio. No puedo hacer ninguna misión. ¿Sabes lo que te...? Me cago en la puta. O sea, no puedo hacer ninguna misión en la que haya una misión principal. O sea, no puedo hacer una misión secundaria en la que haya también una misión principal pendiente. ¿Qué pasa? Pues que hay 3 sitios. Hay 3 putos sitios. ¿Vale? Misión 1, 2 y 3. Misión 1, 2 y 3. No puedo hacer ni la de tribulaciones de un herrero, ni en números rojos. Tampoco puedo. Ni esta. Ni esta tampoco. No, ni esta. Espérate. 2, 2, 1. ¿Dónde está la tercera? La 3. Ah, no, es 2. Vale. Joder, pues... Pues nada. Pues mira, tío, vamos a hacer la misión esta. Es que, tío, no quería hacerla. Quería hacer todas las secundarias del mundo. Todas las putas secundarias del mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer al final? Pues... ¿Dónde estoy? Venga, ya está. Vamos a hacer la principal. Ahora.
Joder. Sid. Que parece secundaria, pero bueno. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill. Clive has told me much about. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is... But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus, and at this rate, it won't be the actions of the bandits which proved... I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert... Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your... Suppose we just follow the shouting. A ver. Fight. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you, any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like Adam. A tomar por culo los dos. Venga, fuera. Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. I was about to ask you. The Costness is in chaos. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can rely. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be... These accursed skies. The darkness is enough to drive or an entire city. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to... I hope so. O sea que la gente se está volviendo loca, se está cabreando un poquito porque no hay luz. No hay sol. Entonces la gente de Londres tiene que estar muy cabreada. La gente de Londres tiene que estar hasta la polla de tanta lluvia, tanta nube. ¿No? Porque según dicen en Londres, 365 días al año, 360 es nublado. O eso dicen. Bueno, venga, otra vez para acá. Es que no veas. Es que me tienen como el puto pito del sereno. What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger. My thoughts Eso exactly. mismo creo yo. ¿Qué debo hacer? A ver. Protect their homes and livelihoods, if only they... And if there's one thing bandits like, it's an easy... Claro. What would Sid the... Yo me los cargaría a todos. If it were my namesake, he'd let them choose for themselves. And be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. Sí. A recipe for disaster is precisely what it is. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. When all that fear and anger can be directed at the bandits. Claro, tío. It appears we have a plan of action. Comerle la olla a la peña. Pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. As you wish.
So wish you a Merry Christmas. Your faces are not well known in this town. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. What he means to say is yeah. Play along. Bien, vamos. Pues mira, hay que ir a 2 sitios. Hay que ir a ayudar a convencer a Conrad y a convencer a Natalie. Víctor, venga. A ver. Ah, here she is. Conrad. May I Convencer a las rojas el crimen de mercenarios más antiguo de la ciudad libre. A pleasure, my lady. Placer, mi señora. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Then let us band together and show these brutes that Dalimil is not to be trifled with. I wonder if Conrad has the right of it. We always called on sellswords and the men of the Rock to guard our gates before. We don't have enough blades. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here Bueno, it is now. por fin llegáis. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the Blight mean this season's harvest won't be enough to fill... Indeed, sir. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little... And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is... Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, if our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to... All right. If it will help to protect my home, I'll do it. Bueno, ya hemos convencido a una. Ya hemos convencido a una. Bien. Thank you, Clive. Your performance... She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we've... Bueno. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. I have no choice but to do what little I can to defend what little we have. But I would not see any unnecessary blood spilled. ¿Puedo saltar por aquí? No puedo saltar.
Joder. Conrad, no te pases ni un pelo, Con mi shorba. Oh, I'm ruined. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully with time. They may even Con un poco de tiempo hasta puede que tiempo es lo único que no tenemos ahora. Supongo que después encontrar a bandidos. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It all. You're not sick. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer thin. Very well. Jill and I will meet those from the desert. The rest, my friend, the city shall fight. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, that is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. A la greña. Then it will be Será for la us gresca. to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. A la greña. La greña que lleva el Clive. Oh, en fin. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the... Greña la que lleva este. Esos son greñas. A ver, pues ya está. Pues hay que ir a... Tengo que proteger la puerta de los bandidos. Vamos a reventar a la peña, a la peñita. The women folk have come to welcome us. Vamos. Bien, bien, bien. Dios, qué reventaera, tío. Dios, flipa. Ahora. Más enemigo. Hay uno que tiene coraza. Oh, su puta madre. Me cago en su puta madre. Bueno, digo yo. Ahora sí. A ver. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. Espérate. Estaba ahí haciendo el polla y me iban a matar, ¿sabes? Esto es un normal, esto. Sultán, ven para acá, Sultán. Que te das pa'l pelo, Sultán. Ay. Ah, pues se ve que estos son de los hijos de puta. Son de los durillos. Y ya, no me he dado cuenta de que estaba a punto de matarme otra vez. Sí, sí. El Sultán este es un poco hijo de puta, sí señor. A ver. Sultán. Oye. ¿Qué cojones no le quito vida? Hijo de puta.
No veo. Toma. Está a punto de matarme varias veces. El gilipollas este, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, a ver. The townspeople. I don't hear any fighting. That we should Pues ya hurry. ves, se habrán muerto todos. A ver la piñita que hace. Natalie. Aye, you did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. We all saved Dalimil. Ah, ya se llevan bien. Muy bien. Conrad seems to have had a Campeones. change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Bueno. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than... I'll take that as a compliment. Bueno. Pues misión completada. No sé si debería de hacer la misión esa de Marta, la de nubes negras, y ya hacer todas las putas secundarias, tío. Sí, porque no hay... ¿Ves? No me deja hacer... No me deja hacer. Quiero que cuando me ponga a hacer todas las secundarias no me aparezca ningún candado. O sea, que no me digan, no, es que como aquí hay... Es que me parece absurdo. Como aquí hay una misión principal, no puedo hacer la secundaria. Porque hay una misión principal en curso. Es por eso. Porque ya la había empezado. La empecé anoche, puede ser. No sé, no me acuerdo. En fin, que no... Aunque ahí hay una cosa que no me aparece candado ni nada. Pues porque aquí no hay misiones. Aquí no hay. Por eso. Por eso no... Pero, mira, entregar el rubí estrella a Martha. ¿Ves tú? Esas misiones. Como... Ah, vale. Claro, ya sé por qué no... No es por el lugar. Es por la persona. Claro. Si tú tienes una misión principal ya empezada en la que tienes que hablar a Marta, si tú empiezas una secundaria en la que tienes que hablarle a Marta, no puedes hacer la misión secundaria, obviamente. Claro. A no ser que se hubieran currado esto un poco más y en el momento de ir a hablar con Marta te diera las dos opciones. En el sentido de, ¿qué quieres? ¿Hacer la principal o hacer la secundaria? ¿Quieres ayudar a Marta o quieres entregarle el rubí estrella a Marta? Claro. Eso habría estado bien. Pero eso, claro, eso los desarrolladores ya sería calentarse mucho la cabeza. Que es una tontería. Pero seguramente ellos dirían, nah, eso, bloqueamos la misión secundaria y que la haga luego. Ya está. No se calentaron la cabeza. Martha, it's good to see you. Me alegro de verte y de vosotros. Otto said you'd been attacked by a Kashik. Those skies are what happened. Not Well, long after they fell los dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a Ah, sí que es handful por made el it up here, cielo. but that No was es por more el... than enough. No es por lo The del rest are cristal. still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, there's... What do you think, Clive? Pues ya Could ves. we join the fight?
¿Qué va a hacer? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you come to help. Something tells me they'll be... We're on our way. Do you think there are as many as Martha says? More. I can't take much more of this. Bueno, pues vamos para allá. Hay que... La verdad es que no me gusta este cielo, tío. No me mola el cielo este. Hay que... Bueno, está ahí al lado. Es al lado. Oye, hijo de puta, déjame pasar. Venga, vamos. Ready, go? Faster. Fasta. Venga, hombre. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Tócate los huevos. Ah, bueno, que está ahí. Clive, wounded. Anda. We deal with the Akashic first. Para. Tan 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 ta, da, da, Más enemigos. More enemies. Vale. Enemies a tomar por culo. Ya está. A tomar por culo. Sube de nivel. 35 por escudo laico. Tirorirorirori. Venga. These men don't have the look of... If you've come to rob this place, You are mistaken, my lord. We're here by Madame Martha's leave. Lady how do you know Martha. my name? ¿Cómo sabes mi Forgive nombre? me, my lord. There wasn't time for introductions. Wade's men. Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Ay. Entonces, Martha me ha engañado. ¿Engañado? O... Uf. Verde. And to think you took them... Mira. Segundo, 20. Oh, mierda. Segundo. Hostia, espero.
No sé si esto va... No sé si estoy bien centrado, no estoy centrado. Estoy descentrado. De los huevos. De la calor, ¿eh? For thieves. A fine reward. ¿Cuándo llegaron Wade y sus hombres? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Mother! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashics snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. Claro. You two be safe now. Un segundo, que vea esto. Esto... Lo veo bien. Sí. Yo lo veo chachi. Una isla muy chachi. Una isla muy chachi. Una isla muy chachi. Una isla muy chachi. ¿Qué te pasa? Si está justo detrás. ¿Por qué cojones? Pone ayuda a Sir Wade, ¿no? No, ayuda al Lubor. ¿Está aquí? Batalla por la fonda. Ayuda a Sir Wade. Ah, claro, es ayuda a Sir Wade. Pues nada, tengo que ir para atrás. Ir para atrás. Es que como no hay puto mapa aquí, debería de haber un minimapa, ¿verdad? En serio, debería haber un fucking minimapa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si no hacía en el Mediterráneo? Hostia. ¿Dónde está Wade? Siempre hay un Wade en todos los Final Fantasy. Algo curioso, curioso. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. A ver, ¿qué es lo que...? Lord Rossfield. If you aren't a... Martha seemed to think you might need some help, and by the looks of it... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. So many, pero ¿dónde están? Behind you, toma. Una dama en Taimai. Damn it. We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Pero los Adamantaimai estos no son como los del Final Fantasy XIII. Medían como un piso, un edificio de atrás planta. A ver. ¿Qué te pasa, picha? Oye, es duro el hijo de puta, Duro como su puta madre. Apenas le he quitado. Es que no. Hijo de puta. ¿Quién queda? ¿Solo ese? ¿Sí? A ver, cuidado. A ver. Vamos. Apenas le... No, eso le ha quitado algo más. Pero es duro el hijo de puta, Bastante duro. Mira. Bien, vulnerable. Vamos. Así le quitamos algo, no sé. Es duro, cabrón.
ahora me vienen a esto a tocar los cojones, los escorpiones. Chacho. No. Vale, mal. Mal. ¿Eh? Bueno. Es que no le quito apenas, tío. Cabronazo. ¿Cómo derrapa, eh? ¿Cómo derrapa? Hijo de puta. Vamos. Sí. Toma. Hacho, ni que fuera esto un jefe, tío. Ni que fuera un puto jefe, ¿sabes? Vamos a... puto cabrón. El escorpión me ha jodido la... A ver. Fíjate eso. Que de las magias más bestias que tengo. Joder, macho. A ver. ¿Esto qué pasa? Vale. Bueno, y los demás, o sea, todos los escorpiones que tenía yo alrededor se lo habrán cargado mis compis. Porque yo no he tocado ni uno, vamos. Menos más que sirven de algo. A ver, Wade, ¿qué te cuenta? Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Sí. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. A second. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without her. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Ya te digo yo, este tipo de misiones principales sí sé que tienen que ver con la historia, con el tema de del cielo, la oscuridad, la nube esta que ha lanzado el mierda el Artema. Y se supone que tenemos que disiparla, yo no sé qué cojones tenemos que hacer, pero bueno, la gente se está volviendo loca de repente y tenemos que ir a cargárnoslo, a calmarlo, a hacer cosas. Entonces, pues... sí, es una misión principal, pero me parece una misión principal un poco cutre, como muchas de las que he ido haciendo. Es que me parece una misión secundaria, tío. Lo digo así. Y es que las secundarias, te digo, están a la altura de esto. Incluso son peores. También. Tengo que decirlo, que son peores. Pero bueno. Luego hay misiones... Claro, cuando te meten ya las cinemáticas con toda la historia del emperador, del imperio, de los trapicheos que se llevan. Bueno, es que ya te digo, la parte anterior de... Vale, más peñita. Lo anterior a esto, que era, Dios, está guapísimo. Era cuando se descubrían cosas sobre la familia de... No me acuerdo cómo se llamaba, el Bahamut. Bueno, sobre la familia, el hermano medio hermano ese. Y la tragedia que pasa. Es algo muy trágico, en verdad. La verdad que sí, es todo bastante trágico ese capítulo. Y antes de eso, ese pedazo de combate brutal contra Bahamut. Luego te vienen estas misiones y dices, me cago en su puta
¿Qué clase de misiones son estas, tío? Pues te da un bajón que no. Que no mola. Tío, parece que tiene la lepra el chocobo este, tío. Es un chocobo leproso. Joder. Pobre chocobo. Pues... ¿Qué ha pasado? Se acabó. Joder, qué forma de cortar. Ah, todavía, tío. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, Sir Wade. Esa es la primera ronda, Wade. A ver. Y por cierto, me estoy claro, ahora que estamos hablando de Bahamut, no me lo he equipado. No me lo he equipado, tío. No sé si cambiarlo por Lamu. No me... que Lamu tampoco lo vi yo. El hijo de puta este. Un hijo de puta la grande, O sea, reventarlo salvajemente. Ajá. Pero no le quito vida o qué pasa, tío. Hijo de puta, tío. Pero vosotros veis algo, yo no veo una mierda. Yo no veo nada, tío. Yo no sé ni a qué le estoy dando. Hostia puta, ¿esto qué es? ¿Pero qué cojones? Ha caído. Ya está bien, chacho. Pero qué puta locura. Si no se ve un carajo entre tanto humo, tanto fuego, tanto rayo, tanto de todo. Yo no veo nada. Machaco los botones, sin más. Ya está. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are... It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to... The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that... Bueno. A ver qué viene. Aquí me vas a presentar. Oscar, over here. Oscar. ¿Y este quién es? It is an honor to make your acquaintance, Lord Me lo Rossfield. está presentando como si fuera alguien de la casa Murdoch. Hostia, no será el hijo, tío. El hijo... wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. Ah, But his brother, my father, did. I sobrino. am Sir Rodney's nephew. Es su sobrino. Well, go on then. It's not for me. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis,
Might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the fight. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was, and spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than not that Sir Wade and the other guardians are. I mean to say that. Te estás liando, macho. It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would. Claro. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. El Rodney Murdoch fue el que en el combate de Phoenix contra Ifrit fue. Sí, Phoenix fue. Lo desintegra. Lo desintegra. Creo que es Ifrit el que lo desintegra. Lo hace cenizas, tío. Menudo comienzo de juego, tío. Menuda primera horita, 2 horas de juego. Qué puta locura. Pues ayuda a la dama. Y el vagabundo. A ver. Sí, tío, pero ¿dónde está eso? Aquí. En Northridge. Ayuda a la dama. Sí. Pues nada, vamos a ayudar a la dama. First we find Isabel. Isabel. Era por aquí dentro del poblado. Sí. Ah, claro, sí, en el puti. En el puti propiamente dicho. Viene a ser eso. Parece una mansión, pero bueno. My lord, my lady. ¿Qué te pasa? The dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Algo like diferente. a Akashic, different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Pues serán los... Eso, los hieródulos de Artema. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Vamos para allá. We've seen little and less of the soldiers of late. Anyone would think they were hiding. Pues si se hubieran escondido, pues a lo mejor se han escondido los come mierda estos. Vale. ¿Puedo ir por aquí? Sí, ¿no? We could leave. The two soldiers were carrying enough. Dios. Parihuelas, ¿qué coño es parihuelas? Hay palabras que no he escuchado en mi puta vida. Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right.
She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort. But I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. Pero lo hice de esa manera. What we need to consider. Eso está guapísimo. Ahí la tía ahí como insinuando si llega la otra. A ver. Céntrate. A ver lo que va a decir. Is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Vale. Habla con los heridos. I can't entirely blame the men of the garrison for losing heart. And they have provided a place for the injured. Vale, está uno aquí y otro un poquito para allá. Ya está. You're a pikeman, yes? ¿Qué ha pasado? Family and more. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... It's all right. Just rest. Está At least we have an Joseph. idea of where the thralls might be now. We should head for more. Joseph será este. You're safe now. ¿No? With no one to defend the place. No. Moore's days are numbered. That thing? I thought everything would be all right once we left the capital. Before we could even draw his steel. But nowhere's safe anymore. Is it? Vale. Vale, ¿dónde está eso? Aquí. Moore. Ya está lejos. Hay que ir a la pradera real y darse una buena caminata, un buen pateo, sí. Pues nada, vamos. Vámonos. Vámonos. I assume you have a plan. Por aquí. It was all they could do to escape. Just left the bodies. Vamos. Fly, Ambrosia. Venga, fly Ambrosia. Fly, fly away. Fly, fly. Fly Ambrosia, venga. Molinos. Molinillos. Poción. Ambrosia. Ambrosia. ¿Y esto? He entrado como en una zona de éter. Consante y solante. Clive, look. I see them. Aquí están. Aquí están los que... Ahí está. Es salvaje, tío. Es salvajísimo. Más enemigo.
Bueno. Tiene coraza. Me cago en tu puta madre. Cabrón, con la coraza. Bueno. Vamos. Ahí da igual la coraza. El cebollazo que le meto. ¿Cómo vemos? Ahí tenemos a un cabroncete. El Lich. No, no es un Lich. Lich ELRulK.O, como se llame. A ver. A ver. Lich ELRulK.O. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Nicolindo. Muy buenas, tío. Muchas gracias por seguirme. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Aquí estamos de madrugada dándole a esto, tío. Es durillo, el Lich. El Lich es durillo. Bien. Es que hay algunos enemigos, tío. Que tela. Sí, hombre. Por supuesto que puedo. Pero me está haciendo pupita, ¿eh? Me está haciendo pupita. A ver. Ahora. Le quito poco, ¿eh? Le estoy quitando poco. No sé. Mira que lo parió. Ahí te ha dado. Ahí te ha dado. Bien. Esos contraataques. Esos contraataques son buenos. Dios, chaval. ¿Dónde está? Ahora. Esto. Cae. Caerá. Cayó. Ah, no ha caído. Ahora sí. Dios, ¿qué me ha hecho sudar? Y no hay ningún jefe, ni subjefe, ni nada, ¿eh? Un enemigo corriente, la verdad. Hombre, corriente. No es un masilla de estos, no es una esponja de golpes. Pero bueno. Impresionante, sí, impresionante. Bueno, no sé, impresionante. No sé si has visto tú otros combates en el juego. Esto es algo normal. Cuando veas algún combate contra un Icon, vas a flipar. Eso sí que es impresionante. Eso es una locura. Eso ya directamente es una locura. Eso es para sacar palomitas y ponerte a comer palomitas viendo eso. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt.
not the most selfless of motives, I'll admit. Now me, Claro. I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love, including the one standing before me. Qué bonito. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have said. Y desaparece. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. Eso, tú prepara But it palomitas. has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Lo que pasa que esta noche no creo que llegue. No creo que llegue ningún combate. Aunque no sé si habrá por ahí en el canal de mi canal de Twitch habrá alguno, ya se habrán borrado. De todas formas, bueno, espérate, iba a decir que lo vieras en el canal de YouTube, pero no lo he subido todavía. Aunque alguno creo que hay. Our friends seem to have things under control. For now, at least. Vale. Let's go and put Otto's mind at rest. Philippe will make a good captain. He reminds me a little of you, Clive, but without all the mocks and mows. Muchacha que está ahí. Mi señora. Philippe will make a good captain. He reminds me a little of Bueno, ¿qué? but without all the mocks and mows. Regresa a la guarida. Bueno, pues vamos a hacer el camino. El viaje rápido. Vale. Sería que. A ver, tío, porque. No sé, la verdad que no sé cuánto me quedará del juego. Aunque pensándolo bien, ya quedan pocos Icon. Queda Odín. Odín. En principio creo que solo queda Odín. Han caído todos los demás. Bueno, los que están vivos son porque son... Están porque son compis míos. Son familia, vamos. Por así decirlo. A ver, Otto. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's the time to visit the infirmary. Hostia. Talia says your brother's awake. Mi brother. Thank you, Otto. Se ha despertado. A ver cómo está ese Fénix. A ver cómo está el Fénix. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Qué tragedia, He tío. hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs.
He will stop at nothing to have you, even if that means toppling. Quiere ser su recipiente. Quiere que sea su recipiente. What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. Ah, claro, es verdad que ella también es dominante. Clive. Claro, ¿verdad? You are different. You are special. Claro, él Your abilities begin with the flames of Ifrit, but they do not end there. tiene un montón de The fact poderes. Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? ¿Por qué no puede o no podrá? Were I Yo to qué sé. hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. Sí, sí, lo ha dicho muchas veces. Artema lo ha dicho alguna vez. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Qué fortuna, tío. Claro, Artema ha dicho muchas veces, cada vez que ha aparecido, que para que Clive sea su recipiente, primero tiene que hacer que Clive se despoje de todos sus vínculos. Esa es la palabra, sus vínculos. Para poder colarse. Algo así. Vínculos emocionales. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him.
Bueno. Pues ve a los secos del Rocío, digo. Ve a los secos de Crosshead. Crosshead. Yo soy. My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have Debe watched the ser de battle toda la unfold vez. and witnessed its outcome. I trust you'll be waiting for me in Tabor, where I can finally introduce you. My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have watched the battle unfold. Ya. Bueno. Do you like being struck by thunderbolts from on high? Then don't let anything happen to Mid. Yeah? Pues a ver. Ve a los secos de Crosshead. Un nuevo... una nueva ubicación. Una nueva zona. ¿No? Los secos de Crosshead. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Vamos a ver. Armequia central. Sirvientes entre las sombras. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Me hace gracia el nombre de Jote. Jote, tío. Venga. ¿Tiene ganas de andar? Pues yo no tengo ganas de andar. Si queréis andar vosotros, andad. Yo no tengo ganas. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. Puedo pasar de los remanentes. Aquí os quedáis. Ahí te quedas. A ver. Jote. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Con mejores formas. ¿Con mejores formas o con mejores curvas? Y... a ver. Time to fight. Time to fight no. No time to fight nada. Pasando de todo. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. Careful, careful. Bueno, pues aquí está. Joder, macho. Dios, ¿dónde está? Madre mía, Dios, está... Está muy lejos. Pensaba que estaba aquí al lado. Pero resulta que no. We're nearly there. Ya casi Have you está. been to Tabor before? There are a few places I haven't. Bueno. A ver, este... Ay, Dios. El guardia. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Welcome, travelers. Vale. We don't get many visitors here in Tabor. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Una de estas casas. Aquí.
¿Qué ha sido eso? Ah, vale, se ha activado el obelisco este. Vale. Bien. A ver, Jote. Ay. Ahí está. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. La verdad es que sí. Tiene un espadón. Bueno, y por cierto, esa espada, bueno, ha tenido más grande, no sé. Would you care to elaborate? Pero no, en verdad no me había fijado la espada, como cada vez que compro una espada, de verdad, se ve la espada que es. They have served our family for generations, albeit from the shadows. En esta no me había fijado. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. Lady Jote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the ELRulK.O. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the ELRulK.O is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tamir. Barnabas Tan es el... A ver si lo digo. Odín. Es el dominante de Odín. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Hostias. Minister. Cabeza. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic.
Here's a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Hombre, estáis frente a Odín. Pathetic creatures. Ni más ni menos. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Mito, o Mythos, como lo llama él, se refiere a Clive, a mi personaje. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. A ver. By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, Cierto. and now here. But what is it? ¿Eso qué es, tío? It is old, ancient even. El símbolo de Artema, It no sé. represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But ¿Sabe a lo que parece eso? O lo que me recuerda. Como cuando Final Fantasy VII Sephiroth se convierte en un dios. Esa imagen, o sea, esa silueta. Cuando le sale la ala y todo el tema ese. Eso parece. I believe it may be the key to Eso es lo que Ultima's me purpose. recuerda a mí, vamos. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? El By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty.
remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Yote. Let's find our friends. Es un dios. Artema. It's plain she cares for Se you. nota que Yote se preocupa mucho por And ti. I her, which is why I had to let her go. Bueno, sirvientes entre la sombra. Ve a las ciudades libres de Camber. Vale. Me estoy dejando misiones secundarias. Tengo de misiones secundarias. Mira. Pam, pam. Contenido, misiones. Sí, mira. 1, 2, 3, 4. 4 misiones. 5. Una. 3. 3. Unas cuantas. Hay unas cuantas misiones secundarias que hacer. Pero claro, el directo de hoy iba a ser de eso. O sea, iba a tratar de eso básicamente. Iban a ser misiones secundarias una detrás de otra. Todas. Pum. Así podía hacerlas todas o casi todas. Pero resulta que por temas de la historia principal no me dejaba hacer algunas. Porque había como un conflicto entre un personaje. Entonces, ese personaje tenía una misión principal y una secundaria. Entonces no podía hacer la secundaria porque tenía que hacer la principal. No me dejaba hacer la secundaria porque tenía que hablar con ese personaje en las dos misiones. Y entonces la secundaria no me dejaba hacerla. Pero bueno, mañana a ver si podemos ponernos y hacer misiones secundarias a saco. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. Su brother. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. Archiduque de I Rosario. entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it?
Ha dicho, ay, sí, de manera, no sé, una manera que no... Shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. No sé yo si fiarme de este. Pray accept this token. La insignia de la cola de Fénix. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Bueno, pues nada, ve a las ciudades libres de Gamber. Uf, bueno, sí, hay que seguir por este camino. Hay que seguir por este caminito. Joder. Para que luego digan. Y yo, bueno, de hecho lo dije, bueno, al principio, a las primeras horas del juego, que es un pasillo. El juego era muy pasillero. Pues mira, qué pedazo de mapa. Toma pasillo. Y como eso hay muchos mapas, ¿eh? Pasa que al principio es verdad que el juego te lleva al principio el juego te lleva de la mano, ¿eh? En plan, tira por aquí, o sea, era todo recto. Ya la cosa ha cambiado, la verdad. A ver, esto no. Por aquí puedo seguir para otro camino. Pero no, vamos aquí. Hay que dar la vuelta por aquí. La música es muy buena, la música del juego, la verdad. Sobre todo en la parte de los combates. No estos combates, que también. Me refiero a los combates contra los jefes, contra los Seikos. Es músico. Vale, he dejado esto por aquí. ¿Qué será? Pues nada. Voy a ver un momento el tema de habilidades. ¿Cuánto tengo? 2900. A ver si pudiera. Ah, pues sí, tío. Puedo desbloquear Gigafulgor. Sí, tío. Vamos a desbloquearlo. Y me voy aquí para Bahamut. No sé qué habilidad coger. ¿Esto qué hace? Ah, sí, cuando la barra se llene puedo lanzarlo. Vale, y esto es Gigafulgor. Y esto es aliento fulgurante. Pues sí. Voy a ponerme estos dos. Voy a ponerme... Bueno, estos dos no. Solo puedo ponerme dos. Iba a decir estos tres. Este, obviamente. Y... esto no. Voy a poner este. Sí. ¿Puedo mejorarlo? No puedo. Aliento fulgurante y Gigafulgor. Vámonos para acá. ¿Cómo era para quitar Eiko? Voy a quitar a Lamu y pongo a Bahamut. Pelea. Sí, tío. La verdad es que otra cosa no, pero peleas en este juego hay todas las que quieras.
Entonces ahora, a ver. ¿Qué tengo? Onda letal. Y tengo aliento fulgurante. Vale, voy a quitar onda letal. Y voy a poner gigafulgor. Esta. Sí, señor. Pero debería ponerlo. A ver, aquí tengo. En el triángulo solo es donde suelo tener la habilidad de gordas. Voy a cambiar esto por esto. Voy a poner el aliento fulgurante en el cuadrado y el gigafulgor en el triángulo. A ver, ¿cómo era esto? Esto es quitar. Aquí pongo aliento fulgurante. Y aquí gigafulgor. Vale. Perfecto. Vale. Ahí está. Aquí tenemos a Bahamut. Vamos a probarlo. Hostias, mira. A ver, un momento. A ver si... Ah, vale, la habilidad es con el círculo. Vale. A ver. ¿Puedo lanzarlo? Hostias. Hostia, bueno, yo mientras puedo repartir, ¿sabes? Que me he quedado... me he quedado parado impresionado, macho. Me he quedado parado diciendo... Pero bueno, esto... Impresionante. A ver. No lo mates. Bien. Me gusta. Joder, no se gasta. Joder, está un buen rato, ¿eh? Y ahora... Ven aquí, ven. Gigafulgor. Dios, esto es salvajísimo. Mira. Puedo seguir un rato. Salvajísimo. Me gusta, Bahamut. Me gusta. Joder. Qué bestia. Chocobo, venga. Pa. Otra cosa que tenían que haber dejado. Que no lo entiendo, tío. Tienen que haber dejado la música típica de los chocobos de todos los juegos de Final Fantasy, ¿no? Bueno, no sé si está en casi todo. La música típica, tío. El tema del chocobo. No, que han dejado de una pequeña melodía al principio cuando sube al bicho y ya está. Muy mal eso, muy mal. The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. A ver lo que pasa aquí. Vale. Senda Dorada, ciudad libre de Camber. Comenzó siendo un humilde asentamiento de mercaderes que creció hasta convertirse en el núcleo comercial más grande de toda Alistea. Joder. El núcleo comercial más grande de toda Alistea. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, vamos a ver esto un poquito. Y creo que... Ahora comento. Sounds like thunder.
esa era la contraseña. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? Hostia. Hombre, la verdad es que algún personaje tenía que ponerle el punto gracioso a la historia, porque es que son todos unos sosainas. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. Dale She caña. doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. No es posible. No es posible continuar ciertas misiones ahora. No es posible continuar ciertas misiones ahora. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir... Espérate. Quiere decir... Joder. Ciertas misiones, hombre. Hay muchas que sí. Ve al distrito mercante. Ve al distrito mercante. Pues eso. Crónicas. Una vez consiguen... Esto es lo último, ¿verdad? Una vez consiguen reunirse, Mid y los demás informan a Clive del alcance del peligro al que se enfrentan las ciudades libres. Junto a su hermano y Jill deciden en actuar para rescatar a tantos supervivientes como puedan.
Bueno. Pues... Right, Torgal. Let's find those survivors. O sea, esta escena, o sea, este paisaje, este mapeado está guapísimo, ¿eh? El barco ahí hundido. Esto está guapísimo, tío. Mola muchísimo. Señor. They don't stand a chance against those things. Oh. They've been routed. Pa. They're wearing Waluda armor. A ver. Vamos. Espectacular. ¡Ey! Pero bueno. ¿Quieres fuego? Toma fuego. Este se nota que es duro. Pues, a punto de... A punto... Ahí, vamos. Ah. Va. Salvaje, tío, qué salvaje. Salvajísimo, tío. ¿Está? ¿Dónde estás? Electroasalto. Sí. Bien. A ver, porque... Aquí no hay nada. Anda, a tomar por culo. Que tenía un estado alterado de esos beneficiosos. No sé si era coraza o escudo. ¿Sabes? ¿Coraza? No, escudo. Coraza era cuando... Sí. Cuando estaba protegido por los ataques físicos. Creo recordar. ¡Hala! Y ahora el toque final. El toque final. Bien.
Qué cabrón. Déjame. Ahora. Ah, bueno, puedo hacer varios niveles de mega fulgor. Claro. Rompe la coraza. El mega fulgor. Bien. La verdad es que los combates son espectaculares. Los combates son muy espectaculares. Y bueno, como digo, esto no es nada. Esto no es nada. Los combates contra los Icons sí que es una puta locura eso ya. A ver, esto se va. Vamos a ver. ¿Que peleo bien? No, que va. No peleo bien. Es que el juego es... Suele ser, en la mayor parte del juego suele ser bastante sencillo. Porque cada vez tienen más habilidades y cada vez tienen más posibilidades de ataque. Y estos enemigos son fáciles. Luego sí es verdad que hay otros más complicados. Pero, a ver, un juego difícil el juego no es. Como pueden ser otros juegos. Hay momentos en que sí. Son más complicados, pero por norma general el juego no es un juego difícil. No es un juego tipo Dark Souls y eso, Sekiro, no. Es un juego más bien sencillo. Bueno, espérate, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba yendo yo? ¿Dónde estaba yendo? No sé, me está mostrando... No, me está mostrando el camino por aquí. A ver, espérate. Ah, pues es este. Yo no sé por qué he venido... No sé por qué he venido por aquí. A ver. El camino es este. Bueno, pero si esto era... Esto ha sido el principio. Esto ha sido el principio. ¿Cómo va a ser este el camino? ¿O me he dado la vuelta sin querer? Joder, macho. Vale, tío, muchas gracias, Venga, hasta mañana, buenas noches. Gracias por seguirme. Y gracias por verme este rato. Espero que haya pasado un buen rato. Gracias. Sí, a ver si lo termino. A ver si termino. No voy a tardar mucho en terminar, la verdad. Es bastante muy tarde y quiero hacer un poquito más y ya terminarlo. Es duro. Este es de los duros. Este es de los duros.
Titan. Dios. Joder. Hostias. Hostias, ahí me... Aquí es cuando me refiero que hay ciertos enemigos que sí son más complicados. Puta, tío. Venga, venga. Acaba con él. No. Venga, venga, está muerto. Muerto. Bien. Pues... el camino sería por allí. Nada por aquí. Ah, bueno, ahí hay una poción. Y aquí supongo que habrá otro. Bravura. A ver qué tenemos por aquí. Hostias. Vale, ¿dónde está el enemigo gordo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿me lo he cargado? Pues se lo han cargado. Joder. Ha caído muy rápido, tío. Ha caído demasiado rápido. Joder, quiero dejar el directo, pero no. Quiero dejarlo, pero no puedo. No puedo, tío. Me cago en la puta. Es que ahora estos momentos son los que molan. Cuando está la cosa interesante, ¿sabes? Voy a... ver. ¡Ay, hijo de puta! Déjame, hostia. Déjame que me rellene. ¿Lo lanzo ya o qué? Vamos. Me encanta. Está guapísimo, tío. ¿Ha quedado alguno vivo? Un orco caudillo. Dios. ¿Visto? Puta, tío. Hijo de puta. Se teletransporta. Hijo de puta. No. Este sí que es un hijo de puta grande. Cuidado. Cuidado. Un hijo de puta, tío, muy grande. Es un hijo de puta muy grande. ¿Dónde está? Vale, va, venga. Y ahora... todo, hay que lanzárselo todo, tío. Hay que reventarlo.
Hijo de puta. Dios. Tela, tela. Dios. Dios. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Aléjate. ¿Dónde estás, cabronazo? Cuando me lanza las cosas esas teledirigidas, me machaca, tío. Tío, le estoy quitando, pero... Hombre, está mi perrete modo Dios. No, aléjate. Uf. Dios. Hijo de puta. ¿Qué haces? Cabronazo. ¿Qué coño haces? Tela. Vamos. Reviéntalo ahí. Ahí. A rematarlo. Bien. Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Dios. Este será ahora. Bueno, pues... Hombre, me imagino que... ¿No me pone el camino? Ah, es por el otro lado. Ya me iba a ir yo por el lado contrario. Y iba a volver yo para atrás. Tenía que volver yo para atrás. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ya verá. Lo sabía, esto lo sabía yo. Esto lo sabía yo. Esto lo sabía yo. Más enemigos. ¿Dónde está vuestro señor? Claro, coño, ¿dónde está vuestro puto señor? Joder. Por culo. Dios, cómo he arrasado. Salvaje. Aquí está. Aquí está su señor. Bueno, en verdad esto no es. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine.
What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. El receptáculo no será mancillado. I am Sleipnir of House Sleipnir de la casa Harvard. And you will yield. Or not. No puedo guardar. Puedo guardar. No puedo guardar, pero vamos a dejarlo aquí. ¡Pam! Toma cliffhanger. Toma cliffhanger. No, en serio, no, es muy tarde, tío, es muy tarde. O sea, sé que es una putada, pero lo vamos a dejar aquí. Un segundo. No, a ver, yo me imagino que se quedará en el combate anterior, seguramente. Un segundo que cambie esto. Como estoy viendo... ¿Qué es, tío? Como estoy viendo el tema de... las cargas, los puntos de guardado que guarda cada nada. Yo me imagino que sí, que se habrá quedado en el anterior combate. Así que por eso no tengáis ningún problema, no tengáis problema alguno por eso. Y nada, pues hasta aquí el directo de hoy, que en un principio iba a ser de secundaria, y por una cosilla que ha pasado, pues no he podido hacer algunas que quería hacer, y he tenido que hacer la principal, y digo, mira, a tomar por culo. Yo quería hacer un directo solo de secundaria, en plan coñazo. Un directo en plan coñazo, porque es que no tiene otro nombre. Eso de ponerte a hacer secundaria es como un loco. Es que quería quitármelas todas, y entonces eso de quitarse todas las secundarias, eso en un directo lo dudo mucho, y además cada vez tengo más, así que va a estar complicado que en el siguiente, bueno, no, en el siguiente no puedo hacer secundarias porque vamos a seguir donde lo dejamos, que es aquí. Pero bueno, yo creo que pronto podremos hacer un directo de solo secundarias. Quien se quiera apuntar está invitado. El valiente que quiera verlo, pues ya sabe dónde estoy. Así que nada, gente, como siempre digo, muchas gracias. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por seguir este directo, por acompañarme. Gracias a mi nuevo seguidor, Nico. Joder, macho. Nico Lindo 84. Gracias por eso, por interactuar en el chat, que en verdad esas son las cosas que molan de los directos de Twitch. Y nada, el resto que se haya pasado, los invito, los animo a que me cuenten cosas también por el chat, que interactúen. Bueno, ya está, gente, no me enrollo más, porque ya es muy tarde y bueno, uno tiene ganas de descansar también. Así que, gente, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente directo. Besos, buenas noches y adiós.